Longobardi. Ahora, ¿cómo se cuestiona desde los que decían, bueno, son medios un poco más afines al gobierno? Parece que no. A ver. Dos golpes inesperados. Marcelo Longobardi y Nelson Castro criticaron duramente al gobierno de Mauricio Macri. El tema central es la inflación, maestro. Macri tiene que luchar contra los dos problemas. Contra el problema técnico y contra el problema político. El problema técnico es obviamente la tasa de inflación, que es elevadísima. Y no se baja con la sola presencia del señor Macri o del señor Pardalgay o de Sturzenegger. Se baja con política, ¿no es cierto? Sí, la confianza es muy simpática, pero si no tomas decisiones, la inflación no baja. Hasta el momento, el gobierno, todo lo que hizo, ha tenido que ver con beneficiar a los que tienen más. Está esta confusión respecto de que la inflación es evitable con unos llamados telefónicos o con un programa en una aplicación del teléfono que te explique dónde está la presión más barata. Una cosa que no tiene sentido. El gobierno tiene una obligación. Para eso se postularon, para enfrentar este problema y para hacer que el trance sea lo menos doloroso posible para los que tienen menos. ¿Qué hizo el gobierno de Macri hasta ahora en materia económica? Nada contra la inflación. Un programa antiinflacionario no fue ni presentado, ni está siendo discutido por el gobierno, ni está, mucho menos, por supuesto, en un plano de aplicación. Para los trabajadores, los que menos tienen, que vienen soportando esto hasta el momento concreto, efectivo, no ha habido nada. Y el gobierno no puede permanecer indiferente frente a esto. ¿Cuál es tu análisis de estos primeros 2 meses de gobierno de Cambiemos, Graciela? Bueno, yo creo que la situación en que encontró la Argentina es mucho peor, ¿no? Lo que pasa es que me parece que el presidente no ha esbozado aún un balance de lo que encontró en el Estado, que es muy grave, ¿no? Porque, bueno, desde estas cunas que no sirven hasta desbarajustes de todo estilo y de todo tipo. Lo cierto es que, bueno, todos estamos esperando su mensaje a la Nación del 1 de marzo, donde se hace la apertura de las sesiones y en donde también esperamos que muchas de las propuestas que el presidente Macri se comprometió a llevar adelante durante la campaña, bueno, se esbocen en leyes, como por ejemplo temas que a mí particularmente me interesan y que he trabajado como temas de lucha contra la corrupción, digamos, la ley del arrepentido, la rebaja. ¿Crees que alguien va a ir preso de tantos sociales. procesados? ¿Alguien va a ir preso? Yo espero que sí, digamos, porque, digamos, no solamente lo espero yo creo que una gran parte de los argentinos esperamos que la justicia actúe como aquí se decía, en tiempos reales, digamos, no a la espera cuando dejó a alguien el gobierno que fuera, digamos, que fuera en ese momento que las causas avancen, sino que en el momento que se produzcan los hechos, las causas avancen con el ritmo que tienen que avanzar una investigación judicial, no 14 años, ni 12 años, ni 15 años, como hoy se lleva en general, se han llevado las investigaciones sobre corrupción. Y bueno, y esperamos también que tome otras medidas, la rebaja que tiene que ver con lo social, ¿no? Que aquí escuchamos algún reclamo, la rebaja del IVA para los sectores más vulnerables, el tema del impuesto a las ganancias, reducción del impuesto a las ganancias, todas promesas que el presidente llevó adelante durante la campaña de Cambiemos y que todos estamos esperando que con el inicio de las sesiones pueda determinarse el pago de las jubilaciones. Vos sabés que hay miles de juicios que están todavía con sentencia en firmes y que no fueron pagados por parte de la ANSES. Eso venía antes la ¿La tele? Sí. Sí, no, lo que acabo de decir, misteriosamente estoy de acuerdo con Longobardi, una cosa rarísima. Es cierto que en materia de política económica, estos últimos 2 o 3 meses desde la asunción de la nueva gestión, no ha habido ninguna política antiinflacionaria, no se ve un plan antiinflacionario. Desde mi punto de vista me preocupa el retiro, y antes que interrumpen, el retiro de los controles que había sobre los precios, como por ejemplo el programa de precios cuidados o las regulaciones a sectores concentrados, advirtiendo, antes que me interrumpan, que no creo que esa sea la solución única al tema inflacionario. Porque van a decir, fracasó precios cuidados para controlar la inflación porque era alta. Era alta, ¿estamos de acuerdo? Qué bueno que no nos es... lee. Qué bueno que nos lee Don Datelli hoy. No, bueno porque que a vos, Pablo, te conozco inflación. mucho. No, claro. porque la verdad Disculpa. que hasta diciembre nadie hablaba de inflación en la Argentina. Ahora Parece que hablamos. la Montoya dice que se palabra, prohibía. Montoya dijo el otro día que se prohibía. Se prohibía, bueno, prohibido. me parece bien que ¿Por qué? hablemos porque Yo hablé de tenemos un inflación problema. Pero no Creo soy el que gobierno. las medidas de los precios cuidados
son paliativos porque ya esto, digamos, hay que ir al verdadero problema que genera la inflación, que creo que tiene que ver con cómo se constituyen las cadenas de valor y de intermediación. Que por otra parte, quiero decir, el señor Moreno benefició, porque él creía que arreglando con los intermediarios, algunos supermercadistas, algunos frigoríficos, así solucionaban los problemas de los precios. Pero está a la vista que no es así. Yo creo que Cambiemos que se han tomado para paliar la tiene inflación? que tomar en serio, digamos, este problema y resolverlo como está resolviendo el presidente. ¿Qué medidas se tomaron en otros hasta ahora? temas. ¿Qué medidas cree que se tomaron Bueno, a solucionar el problema de las cadenas de valor no es una cosa de un día para el otro. Pero se desarmó todo. Pero perdón, ¿puedo agregar una cosa? Todos los paliativos. Agrego una cosa, porque acá hablábamos de que no se tomaron políticas antiinflacionarias, lo decía Longobardi y lo decías incluso vos, Agustín. Creo que además se hicieron cosas como para disparar la inflación, quiero decir. La devaluación, la quita de retenciones, la quita de los subsidios a las tarifas, también ayudaron a que la inflación se terminara disparando. Entonces, si ese va a ser el plan de gobierno, la verdad que la política antiinflacionaria tiene que ser incluso, bueno, mucho más fuerte. pensada. Mucho A más ver, fuerte. no definamos un plan de gobierno por las primeras medidas, que muchas de las que se tomaron las iba a tomar si le tocaba ser presidente el propio Daniel Scioli. A ver, desde el bloque del Frente para la Victoria se denunció el quiebre de las economías regionales. Y muchos, por no hacerles caso y tomar algunas decisiones a tiempo, quizás el resultado terminó así. La decisión de quitar retenciones para el recupero de las economías regionales es una decisión que también le iba a tomar Daniel Scioli. Lleva su tiempo. Ahora, cuando vos heredás, a ver, el tema de la inflación, fundamentalmente, bueno, el tema de Moreno que no está, pero que desde el 2006, el 2007, destruiste el INDEC, mentiste, negaste la realidad. Después de 9 años de proceso inflacionario, en 70 días uno pretende la solución. Yo digo, a ver, exijamos las cosas que están pendientes. Por supuesto que preocupan cuando se toman medidas que uno puede decir están destinados a grupos concentrados. Por supuesto que hay que atender políticas sociales. Pero también hay que evaluar en qué condiciones se no hay el Estado, muchachos, porque si no vivimos en otro país. Está Víctor Becker. ¿Cómo anda, Víctor? Gracias por estar con nosotros. Gracias por la Víctor invitación. es exdirector, nada más y nada menos que del INDEC. De estadísticas del INDEC. Pero usted conoce como nadie el funcionamiento. Le quiero hacer una pregunta que es la pregunta que nos hacemos prácticamente todos los argentinos. ¿Por qué llegamos a este estado? ¿Por qué el INDEC llegó en su momento con lo que era? ¿Por qué llegó a ser lo que es hoy? Bueno, la respuesta en realidad está en este libro que hace poco he publicado, Basta de fracasos, donde precisamente planteo la interrelación íntima entre la estrategia para financiarse por la vía inflacionaria y la necesidad de destruir al INDEC para que no se exteriorice esa inflación. Esta es una decisión estratégica que toma Néstor Kirchner en enero del 2007, que es empezar a financiar el Estado con emisión monetaria. Como absoluta conciencia de que eso iba a producir un avance inflacionario, la primera medida preventiva que toma Es dibujar los números. es destruir el INDEC. Claro. ¿Para qué? Para que eso sirva de fundamento al relato y después asistimos a Pero esa... ampararse sobre números falsos. Totalmente, porque lo que él precisamente temía era el título de Clarín, la inflación está por arriba del 2%. Como la intención precisamente era conseguir el financiamiento del gasto público por la vía de la emisión monetaria, y esa emisión monetaria iba a presionar sobre los precios, la primera medida que él toma es hay que tomar el control del INDEC, y ahí es donde empieza el proceso de destrucción de las estadísticas públicas. Continuado después fielmente. Santiago, es Sí. más, el propio, no me acuerdo qué funcionario dijo, Néstor me dijo que la inflación tenía que ser, Moreno lo dijo, Néstor me decía que la inflación tenía que ubicarse en el 10%, y yo le dije, va a ser un poco menos. Y si se recuerdan, siempre la inflación anual era 9,8, 9,6, o sea, lo dijo, Moreno lo decía públicamente. Por eso yo siempre es una he defendido, manipulación. A ver, Víctor. yo siempre he defendido a Moreno con la frase que pronunció Kirchner en su momento. Moreno es nada más que un simple y leal ejecutor. Más bueno que el ASI y más fiel que el ASI. Moreno fue el ejecutor de Néstor y de Cristina. Lo que pasó con el INDEC, lo que pasó con la inflación,
Es una estrategia diseñada en el más alto nivel, si no, no se podría haber perdón, aplicado. señor, entonces vivimos un país totalmente irreal a partir de ese momento donde cualquier número fue una estupidez. Porque hablar de una paritaria con un número que no pertenece a una inflación, que no corresponde a un desempleo, que no corresponde a la pobreza, el único número real que ve la Argentina es la temperatura, que no la toma el INDEC. Bueno, si se llegó a decir que teníamos 5% de pobres, menos que Alemania, menos que Suecia... Y es muy grave, Diego, sí, es muy grave. Vos lo tomás que de Pero joda, es imposible total. analizar lo que va a pasar. Pero es un año Lo grave que pasó, lo grave. La deuda del gobierno militar. Porque los kirchneristas dicen, bueno, siguen analizándonos a nosotros. ¿Es imposible, ¿es imposible despegarse tan rápido del pasado? Hace, Son digamos, 2 este meses. gobierno hace 60 días, la gente lo 60 y votó pico para de días gobernar, ¿no? Para que asumió. Y la verdad que lo que han dejado es un desastre. Ya lo sabían cuando se postularon. ¿Cómo? Cuando se postulan, sabían el país que tenían. Ah, la gente sabía los votó que para habían dejado gobernar, un desastre, y eso para quiere gobernar decir. y para solucionar las cosas. Bueno, no para Yo protestar, te voy a para decir que quejarse y para empeorar la situación. candidato Daniel Scioli decía que era un país de las maravillas y que iba a Graciela. continuar Graciela. con las políticas tan buenas que se seguían. Entonces, Graciela. la verdad es que había tarifas Bueno, falsas. está bien. Solucionemos los problemas de la gente. INDEC falso. Digamos, déficit encubierto por todos Está bien, lados. perfecto. Un supuesto desendeudamiento que no está. Ok. Cuando vos sumás lo que se le debe al ANSES, lo que se le debe al Banco interna. Central, bueno. ¿Y qué hacemos? Y lo que está haciendo el gobierno, No, digamos, empecemos a hacer cosas por tomando la gente. medidas Lo dijo que Nelson Castro, lo dijo Longobardi, no vayan se hizo a nada. tomar y resolver los problemas de la gente. Bueno, pero la pregunta, Graciela, ¿De la es si gente se cuál? están Sí. tomando no las medidas en el sentido de bajar o subir la inflación. Ya sabemos, digo, bienvenido que el kirchnerismo... Ya está. Bienvenido el kirchnerismo a hablar de inflación. La verdad es toda una novedad. Listo, Me bueno. encanta, son todos bienvenidos. La pregunta es si en este momento hay un plan Ahí está. antiinflacionario No. claro. Analicemos eso. ¿Qué medidas tuvimos hasta ahora? Chau, retenciones al campo, devaluación, minería, despidos en el Estado y reforma en el INDEC. Lo que decía Naidenov, ¿qué venía antes? Yo creo que antes de la devaluación, antes del reacomodamiento cambiario, tenía que venir el pacto social para hablar con los sindicatos. No es primero la devaluación y después hablo con los sindicatos. Jonathan, no podés, porque los sindicatos no son tontos. No, es por Dios. justamente. ¿Vos te crees que los sindicatos... miren, muchachos, arreglemos una pauta y después devalúo? ¿Y vos qué querés que ahora que arreglen los sindicatos? Los sindicatos van a negociar perfectamente como han sindicatos- negociado toda la vida. Eso te lo aseguro. Vos sabés muy bien que no. Los sindicatos pero ahora si son más están- vivos que todos Están muy nosotros. amigos, Perdón, los Johnny. sindicatos no son vivos, disculpame. Los sindicatos tienen que negociar con una pauta salarial que no sabemos cuál es porque no tenés IPC Están muy oficial. amigos. Tenés 36 a 38%. ¿Cuánto tiene que pedir un Víctor, para sindicato? cerrar este tema, ¿qué cree usted que debería pasar con el INDEC después de semejante escándalo el día de ayer, no? Bueno, nosotros siempre hemos sostenido que el INDEC no puede estar en el ámbito del Poder Ejecutivo porque el Poder Ejecutivo tiene una gran tentación por intervenir sobre el INDEC y manejar sus cifras. El episodio de ayer demuestra que esto puede ocurrir con cualquier tipo de gobierno. Por lo tanto, la solución para nosotros es ubicar al INDEC como un organismo autónomo, estrictamente técnico, donde todos los funcionarios desde arriba hacia abajo sean designados por concurso, que tenga el máximo de autonomía que es compatible con el ordenamiento jurídico argentino y bajo supervisión de una comisión bicameral del Congreso de la Nación. Pero no puede estar en la órbita del Poder Ejecutivo porque es muy grande la tentación de meter mano, sea del signo que sea el gobierno. Después de lo que pasó en el 2007, ese precedente aparentemente se ha incorporado a los usos y costumbres de la clase política argentina. Muchas gracias por venir. Delía contra varios. Delía se las tenía jurada varios. Otavis, Bocio y sigue la lista. Delía ha salido nuevamente al juego mediático, al cruce mediático y arremete contra varios personajes. De hecho, algunos que yo consideraba que eran de ese grupo de gente cercana, conocida. Mirá. ¡Amor, amor, amor!